Mohamed Mossadegh y Jacobo Arbenz eran dos presidentes democráticamente elegidos. Uno gobernaba en Irán, el otro en Guatemala. Y ambos fueron derrocados por golpes de Estado promovidos o apoyados por Estados Unidos para defender sus intereses. Son dos de los ejemplos clásicos de cómo Washington ha defendido su hegemonía a cualquier precio. Para ellos, el fin justificaba los medios. Hoy, en No es el fin del mundo, hablamos del intervencionismo estadounidense. No es el fin del mundo, el podcast semanal del orden mundial. El tema de hoy creo que tiene bastante miga, creo que va a traer bastante debate y lo vamos a analizar con Eduardo Saldaña. ¿Qué tal estás, Eduardo? Muy bien, Fernando. Y Alba Leiva. ¿Qué tal, Alba? Pues muy bien también. ¿Preparados para que nos quiten la paguita? La paguita de la OTAN, Hoy la paguita de la embajada, tesoros, se acabó. nos todo. van a desheredar. Pero bueno, antes de nada, antes de arrancar con el programa, con el episodio, quería agradecer a todas esas personas que nos habéis escuchado, nos habéis visto durante el mes de agosto, porque habéis conseguido que No es el fin del mundo, este podcast, haya sido durante algunos días de agosto el podcast más escuchado de España en Spotify. Me resulta bueno en el sentido de, jolín, algo de geopolítica, de relaciones internacionales, siendo medalla de oro en Spotify de agosto. En el chiringuito, aprendiendo sobre la geopolítica de las tierras raras. Oye, pero muy guay. En la tumbona hubo... En un bus. en Es un verdad, alsa. En es un verdad bus. que lo pusieron en un No, alza. nos pusieron en un bus. Nos lo dijeron, nos han llegado muchas opiniones de sitios aleatorios donde estaba No es el fin del mundo, así que eso nos alegra un montón. Pero bueno, volviendo al tema del intervencionismo estadounidense, ¿por qué hoy toca, por qué hoy vamos a hablar de esta política de Estados Unidos? Pues porque yo creo que tengamos la edad que tengamos, siempre hemos estado escuchando cómo Estados Unidos ha estado por ahí interviniendo en un sitio, ya sea a nivel militar, influyendo, haciendo sus tejemanejes, la CIA por ahí. Es un poco la historia del siglo XX, ¿no? La historia del siglo XX a través de las intervenciones de Estados Unidos. Bueno, y de parte del siglo XXI también. Pero, Claro. pero sí, puedes hacer un aprendizaje de historia global yendo de por qué ha hecho Estados Unidos. ¿Cómo Estados Unidos ha globalmente. metido la mano donde no... Hoy va a ser a lo mejor uno de esos episodios donde gente se piense que somos unos pro-yanquis y otro que somos anti-estadounidenses a dolor. Sí. La realidad es que al final lo que comentáis es que ha habido muchos claves y oscuros en estos 100, 200 años de historia que tiene Estados Y Unidos. que yo creo que está muy bien también hacerlo con calma, porque creo que muchas veces cuando se habla del intervencionismo estadounidense, es intervencionismo estadounidense, ya está, y no se va a entender qué había detrás, qué Sí, lo motivaba, que sí. para mí es lo más interesante, o incluso plantearnos que lo veremos hasta qué punto Estados Unidos ha sido siempre intervencionista o ha tenido Claro. sus etapas, ¿sabes? Sí, yo creo que lo interesante aquí es no quedarse solo en pues eso, los golpes de estado de la CIA, que tienen mucho Que tiene salseo. mucha amiga, pero... Son muy golosos, sino lo que decía Eduardo, ¿no? Tratar de entender todos los ámbitos y contextos en los que se ha producido a lo largo de la historia ese intervencionismo estadounidense. También me pregunto, ¿hasta qué punto ha llegado ese intervencionismo? Pues a ver, el intervencionismo, claro, lo podemos... Aquí tenemos que partir de la definición, ¿no? Me voy a poner Sí. rollo profesora de Relaciones Sí, pero Internacionales. definir un poco para Claro. luego no liarnos Claro. o no tener Claro, equívocos. ¿qué es el intervencionismo? Bueno, pues el intervencionismo se puede entender directamente como un país interviniendo en los asuntos o inmiscuyéndose en los asuntos de otro, metiéndose donde no le llaman directamente. ¿Qué pasa? Que esto se puede hacer de distintas formas. Se puede hacer pues directamente con una operación militar, pues yo mando a mis soldados a un país, ¿no? Y ya pues me hago con el control de ese país o con ciertos aspectos de ese país. O se puede hacer de una forma más disimulada, pues influyendo en su economía, haciendo, por ejemplo, acuerdos económicos favorables a tu propia economía, a tu propio comercio, influyendo a lo mejor en su política, favoreciendo, por ejemplo, que gobierne alguien favorable a tus intereses. Entonces, eso también es intervencionismo. Lo que pasa es que no implica que tú estés ahí metido necesariamente. Y Estados Unidos lo ha hecho, yo creo que de todas las formas a lo largo de la Ha historia. cubierto el catálogo completo, Sí, tiene sí, todos sí, los lo ha hecho. Tiene el trofeo de platino, ¿no? Sí, Como sí, en la sí, sí. PlayStation. Claro, lo ha hecho de todas las maneras y siguiendo unas motivaciones u otras, pero bueno, siempre en pos de sus propios intereses, digamos. Es cierto que en Estados Unidos, a lo largo de su historia, también pasa hoy, y creo que lo vamos a analizar, es que hay una especie de péndulo que va entre el intervencionismo y el aislacionismo, que Sí. el aislacionismo no es una corriente en absoluto ajena a Estados Unidos, porque se suele considerar que Estados Unidos es un país intervencionista, y es cierto, aplicado sobre todo a las últimas décadas, segunda mitad del siglo XX en adelante, pero ni mucho menos ha sido siempre así, y ni siquiera hoy es 100% así, sigue teniendo ciertas pulsiones aislacionistas,
Y eso ya digo, es una constante histórica y todavía hoy retiene un poco ese espíritu. Y además se suele pensar en el intervencionismo estadounidense, como tú decías, en esa segunda mitad del siglo XX en adelante. Sí. Y para mí lo más interesante es también mirar al pasado, porque Estados Unidos, antes de la Guerra Fría, ya tenía 150 años, ¿no? Si no estoy yo equivocándome. Sí, desde finales del siglo XVIII. Sí, 150 aprox, en los que ya había tenido bastante actividad intervencionista, ¿no? Y luego, sobre todo, entender que esa influencia exterior de Estados Unidos y esa pulsión entre intervenir o aislarte del mundo ha estado muy vinculada a la política interna. Es decir, al final es ahí donde vas viendo las corrientes más aislacionistas. Y a la forma que ha tenido Estados Unidos de ver el mundo. Y de de verse a sí verse, mismo en el eso mundo. te iba a decir, de verse en el mundo, que luego veremos al final que cuando llegas a ser una superpotencia, aislarte también implica intervenir fuera, no militarmente, pero de Claro. otras formas, ¿no? Claro. Y al final también es esta idea de que Estados Unidos tiene una dimensión interior, que muchas veces se ignora. Y no, es que como todos los países tienen una política interna y distintas facciones, Sí. distintas ideologías que influyen en lo que luego hace exteriormente. Entonces aquí esto también marca. Y luego actores políticos estadounidenses que solemos asociar automáticamente al intervencionismo y a lo largo de la historia no han tenido por qué ser así. Pienso, por ejemplo, en el Partido Republicano. Sí, Claro. claro, es que también la historia del Partido Demócrata y Partido Republicano es interesante porque Se han dado la vuelta. se han dado la vuelta completamente. Si tú piensas en lo que era el Partido Demócrata hace un siglo o 2 siglos, bueno, sí, un siglo, Sí, sí. era defendía unas cosas que ahora diremos, ¿cómo? O sea, Claro. el Partido Demócrata hasta los años 60 defiende la segregación en el sur. Justo. Y antes defendía la esclavitud en el sur. Es el Partido Republicano, el del norte, el que abole la esclavitud y lucha contra la esclavitud. Ahora tienes al Partido Republicano, que es el de los halcones o una línea más dura en política exterior, mientras que que tiene esas contradicciones de cambiarse los sitios a lo largo de la historia. Sí, Sí. pero incluso dentro del propio Partido Republicano, un Trump muchas veces no, es menos intervencionista que la visión que tenía un George Bush. Sí. Sí, ¿Sabes? sí, Entonces, sí, totalmente. ¿sabes? Y en algunas cosas, en ese aspecto, Trump y Sanders no están tan lejos en cómo ven ese intervencionismo estadounidense, ¿no? Sí, Entonces, o sea, no es una cuestión de que los extremos se toquen ni mucho menos, pero sí que hay formas de ver el mundo que al final influyen en determinadas ideologías que llegan a la misma conclusión por caminos diferentes. Sanders llega desde un punto de vista, pues a lo mejor más internacionalista, más pacifista y demás. Ujú. Y Trump llega desde una perspectiva pues más aislacionista de Estados Unidos, más introspectiva, de mirar a otras zonas del mundo, pues, pero curiosamente o no tan curiosamente llegan como a la misma conclusión. Pero bueno, ya para ahondar un poco en esta historia del intervencionismo estadounidense, ¿dónde podemos situar su origen? Porque claro, habrá algún momento de la historia en el que a esta gente, a los estadounidenses, al gobierno de Washington, se le encienda la bombilla y diga, ahí va, que podemos meter la mano en el mundo. es que yo te diría es que básicamente surge con la propia creación de Estados Unidos. Es decir, el proceso de independencia. Desde el minuto uno. Sí, Desde el desde el- minuto uno ya ellos... Claro, pero al final el intervencionismo estadounidense lo interesante es entender la semilla que lo motiva en cada momento. Con la independencia de Estados Unidos, lo que nos encontramos es un Estados Unidos que según acaba esa guerra se plantea exportar la revolución que ellos habían vivido. Y ahí miran al norte, miran a un Canadá y dicen, vale, ¿nos vamos a quedar en casa o nos vamos a ir un poco como Napoleón hizo con la Revolución Francesa en Europa? Es que era el contexto de la Revolución Claro. Francesa. Estados Unidos se independiza unos poquitos años antes de que estalle la Revolución Pues, Francesa. y Estados Unidos lo que plantea es, vale, vamos a intervenir exportando la revolución a otros lugares, ¿no? Y ahí al final tenías partidarios como Madison o Thomas Jefferson que sí que estaban a favor, mientras que había otros con una línea más pro-británica o conservadoras, pues como Hamilton, ¿no? Sí. Esos federalistas que querían pues, un Estado federal más fuerte, esa mirada hacia adentro. Claro, primero asentar el Estado recién creado y después ya plantearnos cuál es nuestra posición en el mundo. Claro. ¿No? Es un poco esa idea. Pero luego lo que pasa es que con esa creación de Estados Unidos también surgen unas ideas que yo creo que son fundamentales, ¿no? Y también vienen muy del protestantismo y Sí. de ideas muy religiosas, que es la Sí. idea de Estados Unidos como país elegido, ¿no? También hay que pensar Un en... rollo mesiánico Claro. raro. Un rollo mesiánico raro, pero bueno, es que hay que pensar la importancia y el Sí. calado de esa revolución. Sí, sí. Y de esa independencia. Y dice, por ejemplo, Thomas Jefferson dice que Estados Unidos es un país elegido, ¿no? Elegido por Dios. Y aquí Esto viene... cuando toma posesión como presidente, que en Justo. 1800 y poco, 1801. 1801 por ahí. Sí. Y entonces, claro, ahí surge o empiezan a hacer esa idea del destino manifiesto, ¿no? Que es clave para entender la expansión de Estados Unidos en su propio territorio, de el ganar, el avanzar hacia el oeste y conquistar territorios, y bueno, asesinar unos cuantos indios por el camino, la verdad. Claro, que arrebatarle sus tierras, meterlos
en... sus tierras, etcétera, ¿no? De esas 13 colonias a expandir el territorio, pero luego también más allá de dónde para esto, ¿no? ¿Dónde termina Estados Unidos? Claro. ¿Qué es este país? ¿Cuáles son sus fronteras? Pues esa idea del destino manifiesto luego permea en otras intervenciones ya más internacionales, digamos. Sí, que va evolucionando, que a lo mejor en esa época es lo que te decía Alba, se veía como llegar hasta la costa del Pacífico y George Bush lo veía como llevar la democracia a todos los rincones del mundo. A Marte. Claro. Claro, tiene un sentido muy civilizatorio, ¿no? De nuestros valores son superiores y entonces tenemos que exportarlos a otros sitios. Que esto, de nuevo, se ve en el siglo XIX, pero es que no lo vemos también hace a lo mejor 10 años, 20 años. Sí, al principio del siglo XIX estaban todavía un poco, en fin, más conservados en el sentido de que todavía no se flipaban tanto, pero ya llega un momento en el que se ven completamente legitimados y ya será pues la época del siglo XX, ¿no? Sobre todo con la Guerra Fría, después con la caída de la Unión Soviética ya será una cosa, una pura borrachera de que sus valores son los mejores del mundo y que deben exportarlos a cualquier rincón de la Tierra. Y yo por seguir un poco en el momento histórico en el que estábamos, esa independencia de Estados Unidos, hay que ir atando un poco cabos y juntando piezas. Por ejemplo, cuando se lanzaron a esa liberación de Canadá, ¿no? esa intervención para exportar la revolución, acabaron perdiendo. Y ahí lo que te encuentras es con un debate de necesitamos un ejército más fuerte, necesitamos un Estado más fuerte. Entonces Estados Unidos, como en ese periodo, se replegó. Y empezó a mirar hacia adentro y dijo, mira, los europeos, que les den, que estén a su bola, no nos vamos a confrontar con ellos porque por ahora no podemos. Y es cuando agarran y empiezan a mirar a Estados Unidos y al continente americano, ¿sabes? Se rompe esa idea de Monroe de América para los americanos, básicamente. Doctrina Monroe. Sí. Al final llega... O sea, esto llega un poco más tarde, pero digamos que Estados Unidos ve que en Europa hay todo un afán por esa vuelta de las monarquías, ¿no? De una vuelta del absolutismo, de ciertos valores. Bueno, en España nos imponen de nuevo la monarquía absoluta esas potencias europeas que reordenan el Congreso de Viena en 1815, que reordenan Europa y dicen aquí monarquía absoluta o barbarie y al que se salga de la línea le clavamos una intervención. Claro, y entonces Estados Unidos yo creo que ve lo que está sucediendo en Europa y teme que eso haya una especie de vuelta a interesarse por América y por lo que es lo que ellos entienden como su ámbito de influencia inmediato. Sí, porque además es justo la época en la que los países colonias españolas se están independizando, desde México, Argentina, etcétera, etcétera. Justo, entonces se juntan todas esas oleadas independentistas o en ese nacionalismo creciente en América y luego una contestación en Europa con todas esas monarquías y esas ideas, y Estados Unidos dice, bueno, pues yo me pongo como el gran defensor de los asuntos americanos y es donde surge pues la famosa doctrina Monroe, que bueno, no la ideó el presidente Monroe, creo que la ideó John Quincy Adams, que era su secretario de Estado, que es esta idea de América para los americanos, ¿no? Los asuntos americanos son de los americanos. La mítica viñeta de Monroe con la garrota esa. No, eso creo que es Roosevelt, luego. Es verdad, el corolario, es verdad. La doctrina del garrote de Roosevelt con el De Monroe Caribe. seguramente habrá Sí, yo he visto una de estas como que se expande por América, ¿sabes? Sí. O sea, esta idea era muy idealista y en un origen es América para los americanos. Es decir, Sí, no, esa era la frase que lo definía. Claro, los americanos son los que deben decidir los asuntos americanos. Es muy redundante, muy Mariano Rajoy, pero en origen era así. Luego acabaría pervertida ya completamente por otros luego sucesos ya históricos. es América para los Estados Unidos, Eso ¿no? es. Y entender América, todo el continente americano, como el patio trasero de Estados Unidos, donde ellos deciden qué pasa. Entonces, claro, ahí se pervierte. No sé si tú querías señalar algo. Es que es una cosa que ¿Alguna hemos otra viñeta? No, que hemos que es alguna cosa que hemos comentado alguna vez y es como los estadounidenses para ellos mismos no tienen un gentilicio. American, ¿sabes? Entonces, al final, a nivel de... Que esto me estoy yendo un poco, pero a nivel de lenguaje tú también proyectas esa idea de somos americanos, pertenecemos al continente, ¿no? No simplemente a los Estados Unidos. Totalmente. Ahora estamos a inicios del siglo XIX, más o menos, y al final lo que le interesa a Estados Unidos es la expansión hacia el oeste. Era lo que había apuntado Thomas Jefferson. Aquí hay un continente entero para nosotros, pues vamos a hincharlo a colonos para crear una potencia en esa idea de la nación elegida. Había un montón de tierras sin dueño, más allá de los indios, que tú has comentado. Que ¿No contaron? Sí, bueno, los fueron acorralando, fueron haciendo pactos con ellos, les fueron echando hacia el oeste y luego ya les metieron directamente en reservas, ¿no? Pero para Estados Unidos era un caramelo en esa búsqueda de crecimiento, esa expansión hacia el oeste, es lo que le interesa. Pero claro, en ese momento también se cruza México, porque... no solemos caer, pero México en un origen era muchísimo más grande de lo que es ahora. Era el doble, de hecho, a nivel de superficie. Y diría que la primera gran víctima
en ese intervencionismo estadounidense. Es que ahí es lo que comentaba Alba de ese destino manifiesto. Lo que vemos es que Estados Unidos al principio iba comprando a base de pasta territorios, que la Luisiana se la compra Napoleón, Sí. a España le compra la Florida en 1821. 21. Claro, entonces, pero ¿qué pasa? Que mientras se va expandiendo acaba chocando con México. Y ahí es donde empiezan ya las tensiones. Como sabemos, pues muchos territorios tipo California pertenecían a México. Ahí en ese punto, por ejemplo, vemos la independencia de Texas, que fuerza Sí. de hecho esa independencia y quiere unirse a Estados Unidos, y es el propio Estados Unidos el que dice que no, porque tenía un poco de miedo a que se abriera una guerra con México. Entonces, eso es un poco... Que es una de las primeras contradicciones Claro, que vemos yo en iba a este ir a discurso eso. intervencionismo de se independiza Texas y entra. No, es que Estados Unidos al principio no quiere que entre Texas por evitar una guerra con México, para empezar, y luego también por cuestiones internas, que estaba ya el rollo de la esclavitud, porque Claro. Texas iba a ser un estado Un estado esclavista. esclavista. Entonces, eso. toda esa fuerza de los estados del norte, que eran abolicionistas o antiesclavistas Sí. directamente, pues dicen, no, es que aquí empiezan a sumar una serie de estados, aquí son más de repente, entonces Claro. pues no nos interesa. Pero bueno, igualmente en 1845 pues Texas acaba incorporándose bajo la excusa de que Estados Unidos pues tenía que llevar ahí sus valores, ¿no? De nuevo, otra vez, podemos hablar de ese destino manifiesto, de esas ideas civilizatorias casi, ¿no? Y bueno, hay que decir que Estados Unidos le ofreció dinero a México por casi la mitad del país. México dijo que no y luego Estados A Unidos ver, provocó a México. Lógico también que te dijese, Claro, no me vamos, puedes comprar medio no, país. Igual te estás pasando, ¿no? Pero al final provocó a México para que tuviese un motivo con el que declarar la guerra. Pues Claro. unas cosas de estas de falsa bandera, ¿no? Pero bueno, no pensemos tampoco que a nivel interno en Estados Unidos esto fue unánime. No había como un gobierno o todas las facciones dentro de la política estadounidense estaban a favor de esto. Teníamos figuras pues como el que hemos mencionado antes, el John Quincy Adams, el creador de la doctrina Monroe, o Abraham Lincoln, el famoso El Abraham que Lincoln, luego sería presidente. que se opusieron a esto. Pero bueno, en ese momento quienes estaban en el poder pues lo llevaron adelante. Sí. Al final lo que vemos es que Estados Unidos gana y le impuso a México la paz, quedándose con lo que hoy son California, Nevada, Arizona, Nuevo México, Utah y Colorado. O sea, unos estados enormes, grandísimos, una ampliación de territorio espectacular. O sea, México perdió la mitad del país Es muy bestia y de esa repente parte. Estados Unidos se convirtió en un país masivo, enorme. O sea, pensemos que ahora mismo California es un motor económico en sí mismo. Creo que la octava o novena Sí. economía Claro. mundial si se Tú independizase. has venido aquí Yo vengo con la camiseta promocionando. de la bandera de la. Como, de la ¿cómo le gusta República de decir que California. viajó por Estados Unidos, eh? Esta camiseta es muy buena. No, pero lo curioso también es que Estados Unidos, cuando quiere anexionarse estos territorios, al principio incluso lo que plantea, para que veamos el nivel de cómo ya va diseñando su sistema, lo que quiere al principio es un poco la vía de Texas de que esos territorios se independicen primero de México y luego pidan solicitar el ingreso a la Unión un poco para hacer, oye, yo no tengo Claro. aquí nada que ver, Claro. estos países se han independizado y luego me piden entrar. Pero no funcionó y tal, y dijeron, bueno, pues mira, calzón quitado, les invadimos, les pagaron una indemnización al final, no sé cuánto fue, unos cuantos millones de dólares y arreglado, ¿no? Pero bueno, aquí creo que también debemos dar un salto temporal, porque si no, ir a año nos llevaría aquí 3 horas de episodio que no vamos a hacer. Y vamos a dar un salto, ya digo, de un par de décadas en las que Estados Unidos está un poco en pausa. Es el momento de la cuestión esclavista, la propia guerra de secesión, ¿no? Década de los 1860 aproximadamente. Pero si de repente estamos en 1870, ya con la guerra civil terminada, el país era completamente diferente a ese Estados Unidos que tenemos de la guerra con México. O sea, en apenas 20-30 años, Estados Unidos da un cambio radical. Y aquí ya empieza a haber un intervencionismo bastante heavy. Sí, porque también hay que entender que ahí nos encontramos con un Estados Unidos consolidado y con un Estados Unidos que se sentía victorioso, porque al final ese norte había ganado y tenía toda la legitimidad para estar en el poder, ¿no? Por así decirlo. Y encima ahí surge lo que se conoce como la crisis de la frontera, y es no había más territorio hacia el que ir. Es decir, habían hecho tope. Claro, habías llegado al Pacífico, no había más. Entonces, ahí surge un poco ese dilema de hacia dónde tenemos que mirar, porque entre medias habían comprado también Alaska, ¿no? Esa historia es interesantísima, por favor, podemos hacer un episodio de la compra de Alaska y de la geopolítica de Alaska. La nevera de Seawards, que le llamaron. Sí. Es verdad que el tema de Alaska a mí siempre me sorprendió cuando mirábamos el mapa de la Guerra Fría, que decías, bueno, Rusia y Estados Unidos están muy alejados, y luego te ponías a mirar el estrecho de Bering y dices, pero si están Claro. un tiro de Están piedra, al lado. ¿sabes? Una orilla enfrente de otra. Claro, que Alaska siempre se nos olvida, pero es verdad. Bueno, la cosa es que se llegaron a comprar Alaska y ahí muchos se plantean, ¿qué hacemos ahora? Se planteó el
el intentar intervenir en Canadá, volver a tomar partes de México, pero lo que acaba ganando es esa tesis de, mira, lo que tenemos es que... Calma, chavales. O sea, no Sí, es vamos a un poco- invadir. Vamos a calmarnos. Claro. Sí, vamos a calmarnos, pero sigamos creciendo como potencia y a lo mejor nuestra intervención tiene que pasar por dominar el plano económico, ¿no? Y ahí es Claro. cuando Estados Unidos hace un giro que marcará su política intervencionista también a futuro, y es que empiezan a mirar al Caribe y al Pacífico. El Atlántico, por esas rencillas con los europeos, dicen, mira, no podemos mirar hacia allá, y se centran más pues en Cuba, Japón, China, ¿sabes? De hecho, eso es un pilar interesantísimo de esta época, que en este momento Europa no importa absolutamente Ya. nada y el Atlántico no importa absolutamente nada, es proyección hacia el Pacífico. De hecho, bueno, vemos que en ese 1854 que obligan a Japón a abrirse al comercio, porque Japón en ese momento era un país súper hermético, ¿no? Y ellos dicen aquí... Los barcos negros que llegan Claro, allí aquí dicen... me interesa comerciar contigo, eres demasiado interesante. Bueno, Ya que les está. amenaza, ¿no? Sí, sí, Os sí, abrís sí. al comercio o os reviento. O reviento. Luego también pues se anexiona Hawái. Está, bueno, también algo muy importante aquí en la historia de España, ¿no? La guerra con España, de la órbita de territorios de Cuba, de Puerto Rico, de Filipinas. O sea, esa pérdida de territorios, de los últimos territorios que tenía España, los gana Estados Unidos. Entonces ahí es, pues de nuevo, ese intervencionismo desatado de forzar para hacerse con cada vez más territorios. Y a mí una cosa que me parece muy curiosa, porque ya empezamos a ver las triquiñuelas narrativas de Estados Unidos, es que es capaz de hacer una cosa mientras, decir una cosa mientras hace la contraria. Hombre, Claro, porque mientras decía, no, hay que fomentar el libre comercio con los territorios asiáticos y frenaba un poco la injerencia europea, ellos estaban empezando a intervenir en territorios que controlaban los europeos en la zona del Caribe, ¿no? sí. Pero claro, al final, por Era ejemplo... también la idea de España como imperio decadente y de nuevo que ellos tenían la misión sagrada de en Cuba o Puerto Rico llevar Claro. un poco la civilización porque nosotros éramos un truño y tal. Y ahí, para que veáis un poco el giro que se da, como muchos de estos estados latinoamericanos tenían deudas con los países europeos, Estados Unidos empieza a decir, tengo un problema, si estos países no pagan la deuda a los europeos van a acabar interviniendo de alguna manera y aumentando su poder en la región. Entonces ahí que surge, que es lo de O sea, la es que viñeta, antes surge era- aquí. antes Ahora era- aquí. Claro, es aquí la viñeta. Era casus belli, o sea, motivo de guerra, para que nos entendamos, no pagar tus deudas como país. Es decir, era legítimo más o menos que te invadiesen para forzar a que tú pagases las deudas. Y eso lo hacen, o lo pretenden hacer los países europeos claro. con Venezuela en 1902. creo Pero que ahí es. que hace Estados Unidos, ahí es donde surge lo del corolario Roosevelt y dicen, vale, no os preocupéis que yo me encargo de garantizar que se pague. Porque este es mi patio trasero y yo soy aquí un poco el policía del continente americano. Además, hay una hasta declaración muy loca que es como, mira, Estados Unidos se va a encargar de garantizar la estabilidad y de garantizar el orden en aquellos países que por Claro. sí mismos no puedan garantizarlo. O sea, es como, voy a meter la mano aquí, Y aquí- queráis o no. Y aquí es donde empezamos a ver cómo se pervierte el América para los americanos. Ese es el tema. Es o sea, se convierte en una potencia imperialista. No, en es las que finales del llegó a siglo XIX, intervenir principios del- en Haití, Cuba, bueno, a Panamá, apoyó la independencia de Panamá Sí. de Colombia para el tema del canal, 1903. Sí, 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 Exactamente. sí, Entonces para ahí es construirse cuando un canal. vemos claramente como ya Estados Unidos plantea eso y encima los poderes europeos como que lo aceptan. Dicen, vale, es verdad, bueno, tú eres el gendarme aquí y encárgate de que esto esté en orden. Aún así, en esa época también hay cierta crítica en Estados Unidos porque se plantea esa contradicción de, oye, fuimos una colonia y Claro. nos rebelamos contra un imperio y ahora estamos actuando como un imperio. Estados Unidos no puede ni debe actuar así. Al final, era un poco lo que estábamos comentando antes, ¿no? De que Estados Unidos rechaza seguir expandiéndose territorialmente a lo bestia, sino que plantea una especie de proyección naval. Es esta idea de Mahan, una de las primeras grandes Sí. teorías geopolíticas, Sí, es ¿no? una de las primeras grandes teorías. Bueno, ahí estaba Mackinder antes, ¿no? Eso Pero, es, son como los dos grandes. Son los dos grandes de geopolítica clásica, de esta idea de muy territorial, ¿no? Entonces, Mahan es esta del control de los mares. El dominio comercial El a dominio través de los comercial, mares, tener una flota potente. Estados Unidos no quería tener un ejército grande, pero sí empieza a desarrollar una armada enorme para controlar los mares del mundo. Quien y controle tal y los cual. mares del mundo controlará el mundo. Efectivamente, Poco esa esa era la idea en aquel momento, ya digo, finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Pero bueno, todo eso, ya digo, es la proyección de Estados Unidos sobre esos espacios de influencia más próximos. Aquí ya se puede decir, yo creo que Estados Unidos es una potencia regional, lo que hoy entenderíamos como potencia Sí. regional Sí. dentro de su espacio, pero que todavía no tenía ambiciones globales. De hecho, es lo que hemos dicho, daba la espalda abiertamente a los asuntos europeos. Nos estamos acercando ya a la época de la Primera Guerra Mundial, que ya sabemos que Estados Unidos se mete en los asuntos globales.
¿Cómo y por qué se produce este cambio este giro, este cambio de chip? Pues además es muy curioso porque Estados Unidos hasta entonces en los asuntos europeos había mantenido una posición de mediador. Es decir, tenía esa presencia diplomática y bueno, pues mediaba un poco en... Otra de las contradicciones. Yo hago lo que me da la gana en América, pero, oye, mira, aquí vamos a llevar... Sí, pero pero es muy de, sobre todo potencia regional, ¿no? Ya. También lo podemos extrapolar ahora a nuestra época y Esferas de fijarnos en influencia. lo que hacen otras potencias regionales hoy en día, y es esa idea de, bueno, yo soy intervencionista o tengo acciones un poco tricky en mi ámbito cercano, pero luego me posiciono como gran mediador, pues por ejemplo, en la guerra de Ucrania. O sea Claro. que realmente esa actitud es bastante consecuente con lo que era en ese momento. Y que al final en esa época Estados Unidos se veía como un hijo de los británicos, por así decirlo, ¿sabes? En plan, Reino Unido seguía muy fuerte. Que Herencia lo liberal, tal. Claro, lo comentábamos en el del dólar, entonces su papel era un poco más secundario, pero el tema de la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, deciden intervenir en la Primera Guerra Mundial velando por sus propios intereses, porque le había dado igual hasta que, por ejemplo, una Alemania le plantea a México que entre de su lado en la guerra. Entonces ahí Estados Unidos dice, vale, esto me puede afectar a mí, y es cuando decide entrar. Sí, pero fíjate, también esto es para que acabara el conflicto, para que los europeos dejasen de liarla y Estados Unidos pudiese seguir con su camino, lo que está Totalmente. llevando, ¿no? Pues su proyección hacia el Pacífico, con seguir interesándose por los asuntos de los americanos. Y bueno, por ejemplo, ahí tienes lo de los 14 puntos de Wilson, que es un punto clave en la formación de la disciplina de las relaciones internacionales, porque es cuando se empieza a plantear un sistema internacional basado en cuestiones pacíficas, ¿no? Y también se plantea la descolonización, que luego, bueno, pues surge Son normas contemporáneas, por así son decirlo. normas las contemporáneas y relaciones muy internacionales. influyentes a final, que se crea la Sociedad de Naciones, pero que eso luego fracasa, como sabemos y tal. Pero bueno, ahí Estados Unidos, o por lo menos uno de sus presidentes, planteando un sistema internacional que le beneficie, ¿no? O que nos beneficie a todos o beneficie a algunos, pero sobre todo que diga, oye, no quiero más guerras porque es que me forzáis a mirar a Europa y acaba afectándome en mis asuntos. Claro. Y de hecho que no llegaron ni a entrar. O sea, al final, para que veamos un poco esa contradicción, es esto y... Bueno, pero... O sea, no llegaron a... ¿Cómo se dice esto? A tener un sí. papel... O sea, es decir, No, Estados Unidos no llega a entrar Por porque eso. se rechaza en el Senado. Y También es cierto acaban- que los motivos de rechazo en el Senado era que, de nuevo, es que es la contradicción de Estados Unidos. Había sectores del Partido Republicano que decían que el Tratado de la Sociedad de Naciones era inconstitucional en algunos puntos. Entonces le pidieron a Wilson que simplemente forzase o no vinculase a Estados Unidos en ciertos puntos. Wilson dijo que ni de coña, que todo o nada, y entonces el Partido Republicano dijo, pues chico, yo Claro, no pero apoyo esto y Tú no fíjate al entro. final esa contradicción de el Estado que ha planteado esa norma y ese régimen global no acaba entrando para no estar atado precisamente a eso que él había establecido, ¿no? Es Justo. decir, yo quiero una norma que permita que esté todo tranquilo, pero a su vez quiero ser independiente y poder hacer lo que quiero. Es a donde yo iba a ir, a la contradicción que se genera en eso. Aquí hay voy a recomendar ya libros, un libro más muy bueno, y cuando digo muy bueno es muy bueno, que se llama El Diluvio, de Adam Tooze, que analiza un poco cómo es el mundo de la época de entreguerras, del final de la Primera Guerra Mundial a los años anteriores al inicio de la Segunda. Es un libro, ya digo, excelente, El Diluvio de Adam Tooze. Lo pondremos aquí, como siempre, en la descripción, o sea que si te pilla, yo qué sé, corriendo por ahí, haciendo la compra, Que y no luego lo tienes- puedan ver. o en el coche, ¿no? Y no tienes para apuntar, no te preocupes, que luego hacemos una descripción. Pero bueno, es lo que estábamos comentando, ¿no? Que Estados Unidos, después de la Primera Guerra Mundial, se repliega totalmente, o sea, no quiere saber nada del mundo, o sea, está como odia a todos y vuelve a desarrollarse sobre todo o a centrarse en el desarrollo económico, en los felices años 20, ¿no? Que se llamó y tal, crecimiento a dolor, y en la prosperidad de su sociedad, creación de la sociedad de consumo, consumo de masas y tal, y lo que pasa en el mundo le da un poco bastante igual. Sí, pero aquí hay una diferencia y es que el resto del mundo ya percibe a Estados Unidos como una Eso es. potencia. Eso sí. Y entonces, claro, ellos dicen, no, pero si es que tú tienes que interesarte por los asuntos globales porque eres una potencia global. Y Estados Unidos, pues, navega en esas aguas. Le da vértigo. Le da un poco de vértigo, busca aislarse y de hecho, bueno, pues es cuando en ese periodo de entreguerras luego estalla la Segunda Guerra Mundial y ahí se enfrentará a uno de sus grandes dilemas de qué hago con la Segunda Guerra Mundial, qué hago, me involucro, no me involucro. Está todo el tema, por ejemplo,
ejemplo, de la Guerra Civil Española, que Sí. de hecho pues había algunos los brigadistas internacionales, pues algunos eran estadounidenses. La que se- Brigada Lincoln creo que era. Sí. la que Claro, luchó en España. hay perfiles intelectuales o bueno, gente más de izquierdas, más progresista, que se interesa por la Guerra Civil Española y viene a España, pero desde a un nivel institucional hay una cierta lejanía, ¿no? De hecho, Estados Unidos en aquella época, para que veamos de nuevo las contradicciones, intervencionismo, aislacionismo, declara Roosevelt la ley de neutralidad en el año 37 Ujú. para evitar cualquier tipo de verse envuelto en la Guerra Civil Española alegando esa neutralidad, pero al final lo que esa neutralidad consigue es hacer más probable la victoria de Franco en la Guerra Civil Española y perjudicar a la República. También hace un poco lo mismo en la Guerra de Etiopía, cuando Italia invade Etiopía en el año 36. Que también es cierto que Estados Unidos no es el único que se aleja de la cuestión de la Guerra Civil Española. No, O sea, también Francia y Reino Unido Francia y sudan. Reino Unido dicen, bueno, a mí esto no Claro. va conmigo. Sí, o sea, no vieron yo las paso. señales. Claro. Sí. Pero aquí también lo interesante, pues, no podemos entrar mucho, pero yo digo, creo que es un punto interesante, es que Estados Unidos ya tenía miedo del bolchevismo, voy a reducirlo así, en esta época. No es algo solo de la Guerra Fría, ya tenía un pozo Sí. antes y dice, Franco, bueno, será fascista, pero es anticomunista. Y dice, bueno, o sea, haciendo una especie de compensación, Estados Unidos no termina de ver muy mal el régimen de Franco en tanto que su parte anticomunista, que será lo mismo por lo que Eisenhower luego viene a España y dice, hombre, Paco, Qué que bien. vamos a llevarnos todo bien. ¿Puedo recomendar yo un libro también? Venga, te Vale, dejo. yo recomiendo una saga, la de Upton Sinclair, que sigue a sí. Lanny Bad, y es precisamente en esta época de periodo Primera Guerra Mundial, entre guerras y Segunda Guerra Mundial, y representa muy bien cómo las élites políticas se debatían mucho entre ¿qué prefiero? ¿Fascismo o bolchevismo? Sí, Y sí, veían sí. más amenaza, los europeos en concreto, la revolución bolchevique, porque La ya se había exportación. producido, que el auge de un Mussolini o un Hitler. Y a mí me pareció muy interesante, y me estoy leyendo ahora el cuarto libro, Claro, y es está que muy bien. no es un libro, son Es una saga. una saga de libros bastante Sí, tochos. sí, pero está muy bien, yo la recomiendo. Pero bueno, al final es lo de siempre, ¿no? Sí. Que en el mundo siguen pasando cosas y Estados Unidos, claro, por ese rol global que ella tenía, pues simplemente no puede ser ajeno a ellas. Y al final la Segunda Guerra Mundial acaba llamando a su puerta. Y- Es que por mucho que no quisiese, acaba llamando a su puerta y se tiene que mojar. Y pasa un poco como en la primera, que al final la decisión de intervenir al principio no estaba sobre la mesa, pero tienes Pearl Harbor, por supuesto, pero sobre todo hay la caída de Francia en Europa ya es como una llamada de atención. Y dicen, hostia, aquí Esto es gordo. claro, es es que decir, el bigotudo va en serio. Alemania sí que tiene capacidad, y además aquí hay el otro tema muy curioso, es que no pensemos que esto fue por una cuestión de democracia, como se ha planteado muchas veces. Aquí la gente de política exterior en Washington se pusieron a hacer escenarios y vieron que en ninguno en los que la Alemania nazi triunfara, Estados Unidos tenía posibilidades de crecer como potencia, ¿no? Y es ahí cuando se empiezan a plantear realmente si tienen que intervenir. Pensemos también que tenías el pacto de no agresión entre la Unión Soviética y Alemania Claro. firmado, y es verdad que cuando intervienen, ya ahí la Unión Soviética y Alemania se habían declarado la guerra, pero unos meses antes. ¿Qué pasa? Que Estados Unidos ya había, una Sí, vez se firmó ese nunca pacto, llega a contemplar que Alemania nazi y la URSS se peguen, entonces Claro, asumían que Europa iba a ser nazi. y empezó a iniciar todos los pasos para intervenir en la guerra, y es verdad que justo antes de intervenir Estados Unidos ya se declara oficialmente la guerra entre la Unión Soviética y la Alemania nazi y se rompe ese pacto de no agresión, ¿no? Pero veían una amenaza en esa Alemania nazi. Y que luego también está, pues eso, lo que comentabas tú, de toda esa dimensión del Pacífico y de Japón y el imperialismo japonés. Y eso sí que Exactamente. afecta claramente a los intereses de Estados Unidos en el Pacífico. Por lo tanto, en esa dimensión va a ser incluso mucho más protagonista. Que yo, ahora que estábamos aquí culturetas, yo siempre que... A ver por dónde va esto. A ver por dónde voy. Siempre que oigo hablar de esta historia, o hablo de esta historia de cómo Estados Unidos da el paso a entrar en la Segunda Guerra Mundial, me acuerdo de Casablanca, la peli Casablanca, porque es una alegoría perfecta de ese paso del aislacionismo o el de no quiero saber nada a involucrarse en la Segunda Guerra Mundial. De hecho, el personaje de Humphrey Bogart, Rick. Es Estados Unidos. Es Él verdad, dice, hace un poco ese recorrido, ¿no? De claro, no quiero saber yo nada. no quiero saber nada. Ya, Yo tengo es aquí verdad. mi bar en Casablanca, yo tal, tengo mi historia de amor con esta chica, tal, no sé qué. Y al final el deber
y la política y la guerra es mucho más importante que mi historia de amor y mi bar en Casablanca, ¿no? Y además es una peli que se estrena en el 42 y por lo tanto se grabó en el 41, en esos años decisivos. Entonces es muy interesante cómo ya a nivel cultural también están haciendo esas reflexiones dentro de Estados Unidos. Sin ser yo tan fino y tan clásico, hay una serie en Netflix, ya directamente vamos a Netflix, que se llama, creo que es Five Came Back, no recuerdo ahora el nombre exacto, pero bueno, se encuentra fácil, que es básicamente cómo Estados Unidos plantea a grandes directores de la época, Frank Capra, John Ford, que tienen que hacer películas probélicas y propagandísticas para movilizar la opinión pública estadounidense a favor de la guerra, porque en el año 30 y muchos 40 la opinión pública estadounidense era abiertamente contraria a la guerra y en cuestión de un año o dos cambia a ser abiertamente favorable, y eso Fernando, es un cambio cultural. Hay un podcast muy bueno de la geopolítica de los dibujos animados y de la geopolítica de los superhéroes, en los que hablamos de cómo Disney jugó un papel fundamental en eso. Efectivamente, en nuestro podcast, iba a decir hermano, no, podcast hijo. Claro. El hijo mayor, Sí. ese es el hijo menor, no es el fin del mundo, es el hijo menor, pero el hijo mayor. Pero ahí geopolítica pop. lo abordábamos, de verdad. Ahí Disney está. tuvo muy buenas relaciones con el gobierno estadounidense para esto. Claro, al final lo que hay que tener claro es que bueno, Estados Unidos interviene en la Segunda Guerra Mundial para salvaguardar sus intereses. Lo que pasa es que Esa luego hay es la toda clave. una narrativa al respecto, desde la cultura, las pelis, el propio discurso político, de salvaguardar la Claro. democracia y los O grandes sea, valores. ¿había un ¿no? componente de defender valores Sí. y el rollo este de nuevo mesiánico, toque salvar al mundo? Sí. ¿Lo hace por intereses estratégicos? También, obviamente, porque ellos asumían que si Francia caía, después iba el Reino Unido y después del Reino Unido iban ellos. O sea, que al final, antes o después asumían que los nazis iban a llegar a su costa y dijeron, bueno, pues antes de que vengan, vamos nosotros. Pero bueno, antes de ir a la Guerra Fría, que es la parte con salseo aquí, vamos a sacar la bolsa. Momento bolsa. El mercadillo. El mercadillo. Esta es la bolsa del orden mundial, una fantástica bolsa de tela que ahora puedes conseguir con tu... marcados, países donde la CIA ha llevado a cabo operaciones. Prácticamente Claro. podemos ponerle chinchetitas. Y ahora esta bolsa de tela maravillosa del orden mundial te la puedes llevar con tu suscripción de EOM. Además, mira, para que veas que, jolín, que aquí hay gente que confía en nosotros, quiero agradecer a personas como, por ejemplo, María del Mar García, Alba Rodríguez, Raquel Castaño, Manuel Soriano o Nicolás Estrada, que han sido unas de las personas, entre las muchas, que han decidido apoyarnos estas semanas de podcast a través de un cupón que tenemos, que es un cupón que se llama Podcast, con el que te hacemos un 10% de descuento para que, bueno, te suscribas durante un año. O sea que, bueno, te pedimos que nos apoyes, porque al final tu apoyo hace posible que podamos hacer este podcast. Podemos estar aquí, básicamente. Claro, porque si estamos aquí hablando del intervencionismo estadounidense es porque esto no lo paga ni la OTAN, ni Soros, Chupito, ni la embajada, ni nada por el estilo. Al final esto lo pagan los suscriptores que religiosamente mes a mes o año a año pues nos permiten seguir adelante con este podcast. Entonces ya digo, cupón podcast y te hacemos un 10% de descuento. Vamos a ir ahora sí a la Guerra Fría, años 40 y muchos, porque Estados Unidos ya va a calzón quitado. Básicamente, es la gran época del intervencionismo estadounidense. Aquí ya hay absolutamente de todo, que es intervención en guerra, golpes de Estado, asesinatos, revoluciones... No se cortó. No, Buffet desplegó libre de el catálogo. intervencionismo. Esto ya es- La gabardina de los relojes Hombre. la abrió al completo y dijo, venga, ¿qué queréis? Porque tengo de todo. O sea, ya se veía como una superpotencia, es lo que hablamos en otros capítulos como el del dólar. En Sí, este, sí. en O este sea, ya podcast. tras el mundo post-Segunda Guerra Claro. Mundial. Sí, Era Estados el Unidos ya es la 50%. potencia global. Si Claro. era potencia regional en la Primera Guerra Mundial, lo empiezan a ver como potencia cada vez más global. En la Segunda Guerra Mundial se consolida como tal. Sí, 50% del PIB mundial y dice, pues venga, chavales, pa'lante con todo. Entonces, bueno, ahí tenemos al presidente Trump en el año 46, es cuando Claro, empieza. es que yo es lo que, o sea, al final esta parte, este periodo no se puede entender sin esa idea de la doctrina de la contención. Sí, Es decir, Truman no se fía de Stalin, empieza a ver que se están estableciendo regímenes satélites de la Unión Soviética y lo que plantean esa doctrina, que es básicamente hay que contener la expansión del comunismo donde sea y como sea. O sea, para mí esa es la clave de toda esa lógica que impulsa una intervención, diría desenfrenada, pero aunque creo que posteriormente en el siglo XXI veríamos, ya ahí sí que sería... O sea, es pero una bueno, de eso las luego grandes nos vamos a meter en ello. teorías geopolíticas contemporáneas, sí, la sí. doctrina de la contención. De hecho, se diría que todavía se aplica hoy. Otros países lo siguen haciendo. Todavía permea mucho esa idea de la teoría de la contención, Capítulo aunque... de la nueva Guerra Fría. Sí. Otra también es la teoría del dominó, que es complementaria a la de la contención, porque ellos, gracias a la teoría del dominó, ellos entienden que todo país que se vea influenciado por la órbita soviética va a ser como, pues eso, como un dominó. En plan, tú tiras una ficha y es un efecto en cadena cayendo
y que ese efecto en cadena pues es una expansión de la influencia de la Unión Soviética y de los regímenes comunistas. Y eso Estados Unidos pues no lo quiere, ¿no? Y aquí estas dos teorías explican, por ejemplo, la guerra de Corea o la de Vietnam, que son ejemplos claros de conflictos en los que Estados Unidos interviene para frenar esa expansión del comunismo, ¿no? El problema es que luego se le va de madre y acaba, se le va muy de madre y acaba pues tumbando gobiernos que tienen poco o nada que ver con esa idea de expansión del comunismo, simplemente pues porque hay gobiernos de izquierdas o socialistas, ¿no? Ellos dicen, madre mía, es que a la mínima ¡fum! Y dice tal, y entonces acaba upando gobiernos. A la mínima que huele a rojo, fuera. Fatal. Sí, bueno, es que internamente también tuvieron un problema. Bueno, la caza de brujas, claro, tenemos el macartismo. Internamente tenemos el macartismo, antes que hablábamos de Hollywood y de la influencia Ahí cultural. está la peli de Oppenheimer, que se ve también el macartismo. Bueno, he de decir que ya he visto Oppenheimer y estas dos personas me odian, ¿vale? Porque no me gustó, pero bueno, para que no me peguen hoy aquí, pues vamos a pasar de ese tema. Pero bueno, también acaba aupando gobiernos dictatoriales completamente atroces, tenemos pues todos los golpes de Estado aupados por la CIA, o sea, esto es el despiporre. Hombre, y es que yo creo que en la época de máximo esplendor fueron los años 50, uno de los... porque fueron loquísimos. Sí, fue una locura, o sea, pensemos en el Irán del 53, la CIA junto con Reino Unido, que ojito aquí a los europeos, que también lo vimos en África subsahariana. Es decir, al final, en el 53 la CIA junto a Reino Unido da un golpe de Estado contra Mossadegh, ¿sabes? Simplemente porque había nacionalizado el petróleo que estaba en manos británicas. Sí, los británicos que no podían tirarle directamente a Mossadegh, dijo Estados Unidos, oye, yo os ayudo, no te preocupes. Otro libro muy bueno. Es verdad, me lo he traído además. No, tú vas a traer uno del que yo no voy a hablar. ¿No era este? Vale. No, hombre, porque el tuyo creo que es de América Latina. Te esperas, Fernando. Vale, Estamos habla tú del otro y saco yo ahora el de América Latina. Claro, digo, voy a sacar un libro. Lo he traído aquí para nuestros espectadores. De Irán. No, se llama Todos los hombres del Shah. Sí. Que es de Stephen Kinzer, creo que es. No sé si está descatalogado, creo que me lo ha dicho alguna gente. Es que no lo encuentro. Bueno, si lo encuentras, es un librazo y te lo recomiendo. Saca ahora tú el mataburros ese que traes. Bueno, es que este libro está muy bien sobre el intervencionismo estadounidense, que lo acerco aquí a la cámara por si alguien lo quiere ver. Los amos de la guerra, de Clara Nieto, el intervencionismo de Estados Unidos en América Latina, de Eisenhower a George Bush. Y este está muy bien porque iba a sacar el ejemplo de Arbenz en el 54, que de hecho le tumbaron porque nacionalizó en Guatemala por nacionalizar la United Fruit Company, que os diría que fue una de las mayores herramientas de poder económico de Estados Unidos en América Latina. Uno de los niños mimados del imperialismo estadounidense. Claro, y ahí le tumbaron completamente y luego al final podríamos seguir con más ejemplos porque tenemos también la Cuba de Fidel, en el 59 es la revolución, ahí Estados Unidos pone a Cuba en el punto de mira, vamos, no sé cuántos intentos de asesinato de Fidel Castro hubo, pero creo que eran cientos, ¿no? Claro. Bueno, luego las operaciones de Cochino, exactamente, y todo esto. O sea, hay operaciones claras para intentar derrocar a Fidel. Y luego el ejemplo de Lumumba, que eso también es importante. Que, o sea, no sé de Patrice Lumumba. Sí, yo esto tengo que sacarlo por en plan el máster de estudios africanos, tengo que mencionarlo, que también se lo cargaron junto con los belgas. Plan. Claro, bueno, y porque no ha salido aquí nuestro anciano favorito, Henry Kissinger. El mejor premio de chin, que se lució en Chile con el golpe de Estado a Salvador Allende en el 73, pues porque, bueno, pues tal vez es el mejor ejemplo de esta contención a lo que ellos entendían que era el comunismo, ¿no? O el socialismo. Da igual qué gobierno haya en un país, da igual que sea una dictadura atroz como la de Pinochet, yo no quiero un gobierno de izquierdas ni siquiera en mi patio trasero, que ellos entendían que era América Latina, era su patio trasero, pero ya a nivel global. Entonces esto es un intervencionismo ya completamente desatado. No es que ya no quiera tumbe gobiernos prosoviéticos, que había algunos gobiernos que eran prosoviéticos y bueno, y en su lógica imperialista y geoestratégica digo, bueno, pues que se carguen ese. Pero es que al final acaba por un lado quitando gobiernos que, aunque sean de izquierdas, no son en absoluto prosoviéticos. No, socialdemócratas, ¿sabes? Sí, o socialistas, pero que no tenían ninguna afinidad ni ningún vínculo con la Unión Soviética. Y luego también intenta derrocar gobiernos que, sin ser prosoviéticos, al intentar derrocarles le vuelve prosoviéticos, que es lo que pasa un poco con la Cuba de Castro, que Castro es socialista, no es al principio prosoviético, pero claro, a base de intentar echarle, Castro dice, oye... De hecho, Castro es más bien nacionalista cubano, incluso, ¿no? Claro. De repente gira todo... Pero llega un mundo y dice, es que el único que me puede ayudar aquí es la Unión Soviética, así que me voy a acercar a ellos para buscar un paraguas. Que aquí, ¿os acordáis lo que hemos dicho al principio de cómo también la política interior guía la política exterior?
Castro, y esto es una historia muy buena. Ay, ¿cómo Está en Cuba, además. Sí, yo Bueno, estaba en ya Cuba. que nos has contado tu viaje a Vietnam, país No, comunista, cuéntanos el viaje a no, Cuba. a lo que también, voy es... Y el problema es que los oyentes se irán dando cuenta, yo a veces soy muy malo con los nombres, pero hay un viaje mítico que hace Castro a Estados Unidos en el que el movimiento... El de Harlem. El de Harlem, eso es, estaba pensando en el barrio. Y ahí Estados Unidos se da cuenta del poder movilizador que tiene Fidel Castro entre la comunidad afroamericana y los hispanodescendientes estadounidenses, porque de verdad se organiza una multitud bestial en el barrio de Harlem que van a visitar a Fidel. Y ahí es cuando... O sea, es que habría que hacer un capítulo de la historia del siglo XX a través de Fidel Castro, porque es también política internacional a tope. En algún momento le tendremos que dedicar un capítulo a Cuba. Pero a lo que voy es cómo se relaciona política interna con política externa. Y que luego también esto no solo pasa en África o en América, ¿no? Sino que también pasa en Europa. Sí. Porque en Europa tenemos, bueno, aparte de las alianzas con regímenes como el de Franco, ¿no? De, bueno, sí. O todo el sembrado de bases militares que tenía Estados Unidos en esa época, ¿no? O sea, que todavía sigue llena en medio está Europa. Ahí y es evidente, ¿no? Sí. También la CIA tuvo un papel muy importante con lo que luego se conoció, que esto se destapó en los 90 como Operación Gladio, ¿no? Que era una amalgama de grupos de extrema derecha que funcionaban pues como una especie de ejército en la sombra. Entonces ellos decían, si la Unión Soviética en algún momento invade estos países europeos o lo que es la Europa capitalista, tenemos a estas milicias, a estos ejércitos que van a hacer frente. Y esto era pues toda una red que de hecho creo que tuvo muchísimo impacto en Italia, con asesinatos de, no sé si o sea, algunos en su cabeza políticos. sonaba espectacular, luego fue una chapuza descomunal. La CIA tiene cada historia loca, ¿sabes? Sí, en otro libro que se llama El Método Yakarta, que lo edita Capitán Swing, que está muy bien, te cuentan las operaciones de la CIA en Indonesia. Y es una locura, dices, pero... También tuvo un papel como en el genocidio comunista en Indonesia Sí, o algo así. es que o sea, han participado en todo. O sea, ya también tienes Angola, por ahí estuvieron también metidos. Sí, estamos antes hablando de los años 50. Llega un momento en el que coinciden en el poder los hermanos Dulles, uno como secretario de Estado, otro como director de la CIA. Esas reuniones familiares, esas cenas de Navidad tendrían que ser un show. Un mapa encima de la mesa. Pero... Eligiendo claro, aquí. A ver, ¿cuál va a ser el Este siguiente? gobierno Y se el lo pavo. tumbamos. Y hicieron cada estropicio descomunal. O sea, Y eso una es cosa al inicio, loquísima. pero al final de la Guerra Fría ahí llegó también un punto en el que Estados Unidos estaba en su máximo apogeo. Yo pienso, por ejemplo, en el apoyo a los mujahidines en Afganistán. Rambo 3. Sí, pero ese apoyo al final para frenar a la Unión Soviética. Pienso en el 83 en la intervención en Granada o en el 89 en Panamá. Granada país, no Granada Sí, ciudad. exactamente, pero en el 89 más Panamá contra Noriega es también un ejemplo muy bueno de que esto ya trascendía la lógica de la Guerra Fría. Te iba a Porque decir, ahí porque Noriega no es Claro. lógica prosoviética. pero se interviene por el tema de la lucha contra las drogas, pero tú te ves con la legitimidad de intervenir en un país de manera unilateral y a tomar por saco, porque Claro. es que encima es la idea esa de tu patio trasero, ¿sabes? Sí, sí, Claro, sí, es sí. que ya llega un momento en el que esta idea o el discurso de la contención al comunismo trasciende y ya digamos que el intervencionismo es una forma de hacer política por parte de Estados Claro. Unidos, ¿no? Ellos ya se vienen arriba Y sin como... contestación. Y sin contestación como potencia, y entonces dicen, es que esta justificación nos permite hacer de todo, y de todo es, pues, de todo, lo estamos viendo. A ver, está claro que en el momento en el que la Unión Soviética cae, colapsa, Estados Unidos se ve en una posición que no ha tenido jamás, que es la hegemonía total en todo el mundo, ya digo, de manera incontestada. Recordemos que solo 50 años antes Estados Unidos todavía estaba con ideas de neutralidad, bueno, no vamos a meternos en los asuntos europeos, y ahora está ya, pues, hay que invadir esta isla, se invade, hay que tumbar a este dictador, se le tumba, o, aunque no sea dictador, que sea un presidente democráticamente elegido, ¡hala, fuera, siguiente! Ahora tenía, después de la caída soviética, otra particular crisis, porque era una crisis de identidad, que era qué hacer con tanto poder, porque tenían una cantidad de poder inmensa como probablemente nunca ningún país ha tenido jamás en la historia. Y además era eso, es lo que digo, un poder incontestado. Entonces, ¿qué motiva a Estados Unidos a seguir interviniendo o a dejar de intervenir a partir de entonces? Porque voy a decir la frase falsa de Spiderman de un gran poder conlleva una gran responsabilidad, ¿no? Pero bueno, es una que frase la tiene. muy estadounidense, Sí. muy de la psique de Estados Sí, sí, Unidos, sí, para sí. justificar cualquier tipo de intervención de... Pues que yo tengo mucho poder y esta es mi Mucha responsabilidad. responsabilidad, Sí, claro. en realidad De sí. nuevo, el deber civilizatorio de Estados Unidos de Eso es. enseñarnos al resto del mundo cuál es nuestro camino. Claro, aquí al final, antes hablábamos de esa narrativa del enemigo comunista, del enemigo de la URSS, que lo justifica todo, ¿no? Y ahora lo que pasa es que Estados Unidos se queda sin su gran enemigo, pero no sin sus ambiciones de seguir controlando el mundo y de seguir interviniendo, y sobre todo con ese saber hacer que venía cultivando de décadas de política exterior. Esa era su política exterior. ¿Cómo lo deshaces? Porque de repente acaba tu gran antagonista,
¿no? Entonces, bueno, pues ahí ellos tendrán que decir, vale, se ha acabado la Guerra Fría, ¿cuál es mi papel en el mundo? ¿Cómo voy a manejar los asuntos globales? Y yo creo que aquí es muy importante diferenciar dos etapas. Porque vamos a ir a un momento clave en la historia de Estados Unidos, que es el 11S, Sí. 2001. Sí, sí. 2001 marca un antes y un después. Entonces tenemos los 90, esos años desde que cae la Unión Soviética hasta 2001, hasta el principio del siglo XXI, y otra es los años que van a partir de ahí. La primera de los 90 es un intervencionismo que se sustenta sobre esa victoria, ¿no? De somos la gran potencia, somos la democracia... Es muy idealista, Sí. muy idealista, flower la power. democracia, todo esto muy entre comillas, ha ganado, el capitalismo ha ganado, y bueno, pues ellos se perciben como los administradores globales. Sí. Y aquí además hay un tema, preparaos, voy a sacarlo, ¿Eh? está Francis Fukuyama. Ay, Ah, que vale. es... Fukuyama. ¿Qué quiere Pobrecito, decir aparece este tío? aquí ese señor. Me Bueno, mi parece- teoría no es verdad. Me parece muy raro que en todos estos podcasts Es no haya verdad, salido es la todavía primera Fukuyama vez que para ha la salido. cantidad de veces que se le cita. Claro, ¿Quién, pero... es, quién es este señor? Porque ahora A ver, gente este que, señor claro, escribió el alguno de fin, el Francis- fin de la historia, que básicamente se asienta en esa idea de que de ahí en adelante Estados Unidos sería la gran potencia, marcaría la línea y que la historia tal y como la habíamos conocido había terminado. Francis Fukuyama ha sido bastante refutado porque evidentemente se equivocó el pobre hombre. Sí, pero... de unos tiempos a esta parte se han reído bastante de él. Claro, pero Ha habido es mucha verdad coña. que creo ¿Se que habrá plasma- forrado por el camino? Sí, pero se han reído mucho. Pero plasmó muy bien la narrativa que Estados Unidos proyectaba hacia el mundo, ¿no? Sí. Y es ahí cuando tenemos esas famosas intervenciones en Kuwait, ¿no? Que se hace bajo ese marco de Estados Unidos guerra del Golfo. como el garante de la Sí. seguridad mundial, el árbitro de la política internacional. Y demás. Otro buen ejemplo es la intervención de la OTAN en los Balcanes, ¿no? La desintegración de Yugoslavia, toda esa guerra, pues para mí además es muy buen ejemplo de lo que es la doctrina de la responsabilidad de proteger, que es una idea que surge en estos años y que entronca muy bien con esa idea de Estados Unidos como garante de la seguridad y de la paz mundial, ¿no? Que es esta idea de, se supone que todos los estados son independientes de sus asuntos y nadie puede intervenir en Sí, lo que está principio pasando de- dentro. principio de ¿no? no injerencia, de El hecho, principio de ¿no? no injerencia, que bueno, hemos visto que esto pues no tiene... Es relativo. Sí, es muy relativo, como llevamos hablando en todo este episodio. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa que cuando el Estado atenta contra sus propios ciudadanos y se produce, pues por ejemplo, un genocidio? El caso más flagrante fue Ruanda, Sí. que bueno, pues ahí murió muchísima gente en un genocidio completamente atroz y la comunidad internacional empezó a reflexionar sobre cuál era el papel de potencias como Estados Unidos o de otros países para proteger a estas poblaciones y surge el concepto de responsabilidad de proteger. La injerencia está justificada si es para proteger a la población de una serie de casos. Y en los Balcanes pues se teme que vuelva a haber Un Ruanda 2.0. Un Ruanda 2.0, que bueno, de hecho, si En miramos parte a lo hay a Srebrenica. Claro, Srebrenica, pues claro. lo hubo, ¿no? Entonces ahí es cuando la OTAN tiene el permiso del Consejo de Seguridad para intervenir en los Balcanes. ¿Que todo esto deriva una serie de problemas y situaciones complicadas? Sí, pero hay una intervención de ese Estados Unidos que dice, yo soy ese garante y debo proteger a esta población. Y por lo tanto, la comunidad internacional me avala en eso. Es muy años 90 Claro. esta doctrina. Sí, ¿no? Que se enmarcaba un poco en unas normas del juego que ellos habían también establecido, pero digamos que tenían un poco el apoyo de la comunidad internacional, ¿sabes? Por así Sí, decirlo, claro. de la comunidad internacional que en ese momento tenía voz a nivel global. O sea, la doctrina de la responsabilidad de proteger es otra de esas ideas que suena espectacular en la cabeza, Pero fatal. pero acaba Fatal. Es desastrosa. Luego iremos a otro ejemplo donde acaba fatalísimo. También es cierto, por ejemplo, que yo entiendo el debate de si es, pues eso, intervencionismo en los Balcanes. Claro, también es cierto que, igual que la Carta de la ONU predica el ejemplo de no injerencia y no intervención y tal en los asuntos de los otros países, también se da el derecho a sí mismo de que el Consejo de Seguridad es el único órgano en el mundo que tiene el derecho y la legitimidad de considerar una guerra justificada y necesaria. Y Estados Unidos se cuida mucho durante todos esos años de ir siempre por el Consejo de Seguridad para legitimar esa guerra. O sea que muchas guerras o muchas intervenciones realmente son legales desde el derecho internacional, en También tanto que es el Consejo de contexto Seguridad. le favorecía mucho, No, claro, no, no tenías claro. una fuerza opositora, ¿sabes? Bueno, Rusia en la mierda, China Claro. en la mierda, ¿quién te va a decir que no? Sí, China estaba ahí reorientándose. Sí, pero claro, en ese los es el 90 tema. China se planteaba que a lo mejor a futuro Esa es no la era cosa ni que- potencia emergente todavía. Pero que el contexto favorecía mucho a eso. Totalmente, Luego ya totalmente. veremos que las otras intervenciones empezaron a salirle oponentes. Claro, bastante rana. O sea, hemos dicho, claro, que aquí la piedra de toque en el momento de la inflexión es el 11S. Y a partir de entonces, intervencionismo ya desatado. Claro, porque aquí con el 11S es un cambio de paradigma absoluto en la psique estadounidense, porque Shock. es un shock, es un shock. Yo creo que, bueno,
claro, nosotros éramos muy pequeños. Yo me acuerdo, era pequeñísima, Yo pero me me acuerdo del de ver la 11S. tele, así Sí, sí, tal. sí. Y fue un shock global, pero en Estados Unidos todavía más. Y de repente es una sensación de inseguridad, de cualquier momento puede suceder una catástrofe que al final acaba permeando en su política exterior. Y claro, viene de todo este aprendizaje de intervenciones en la Guerra Fría, ser el amo del mundo, ¿no? Pues claro, se junta ahí un potaje que es terrorífico, Es difícil ¿no? sentirse frágil a la vez que eres la gran potencia, ¿no? Es Claro, como, pero hostia. Al-Qaeda lo consigue, ¿no? Sí. Entonces ahí es cuando está la intervención en Afganistán, que bueno, pues así que tiene el beneplácito de la comunidad internacional porque está autorizada por el Consejo de Seguridad, y es esta idea de la guerra contra el terror, Sí. de el eje del mal. Claro. Claro, Pues qué combinación. pero es una, No, es y una los psicosis. halcones duros en el gobierno. Sí, los republicanos más, vamos, que estaban consumidísimos por el intervencionismo. Claro, en Afganistán todavía entiendo por qué esa justificación al Consejo de Seguridad le pudo sonar bien, Sí. aunque bueno, aquí hay mucha... También hay acaba la mucha OTAN crítica. también y metida en Afganistán. Claro, Como, ¿qué haces ahí? ¿Por qué? Porque está Al-Qaeda, que es cómo luchas contra un actor no estatal. Entonces Claro, está Al-Qaeda refugiada en Afganistán, con los talibanes. Entonces empiezas a seleccionar países que tú dices, este financia el terrorismo, este no, pero no me gusta Claro. su régimen. Y ahí es cuando se les empieza a ir de madre en lo que es los primeros años del siglo XXI. Y es un intervencionismo completamente desatado, enmarcado en una psicosis de seguridad. Claro, y ahí tienes el ejemplo de Irak. Claro. La invasión de Irak yo te diría que fue una invasión injustificada, plagada de falsos se lo relatos. inventaron. Claro, completamente. Y al final tiró por tierra cualquier credibilidad que pudiera tener cualquier acción de Estados Unidos en ese momento, ¿no? Y pensad cómo de floja sería la justificación que no tuvo el apoyo que sí tuvo la de Afganistán. Claro. Es decir, que tenemos esa foto mítica de las Azores, sí, pero hubo otros países que se opusieron claramente a la intervención en Irak. Claro, porque tenemos esa idea de no, es que hay armas de destrucción masiva. No. No las Powell hay. ahí... No, es que financian el terrorismo. No lo financian. O sea, no Y- no se sostiene. Y sobre todo es entender la complejidad de la justificación que tenía Estados Unidos en ese momento. Y era esa mezcla de defensa de la democracia contra un actor no estatal, a su vez mezclado con esos retazos de la Guerra Fría de un poder que El amenaza... rollo vengativo, ¿no? De me Claro. quiero cargar a Saddam y tú una excusa. Pero es como la evolución máxima de todos esos relatos que había ido desarrollando a lo largo de estos 150, 200 años, ¿sabes? Como que ya te has emborrachado a tal Claro. nivel de hegemonía que es que ya no controlas, no Y distingues. es lo que dices, Alba. Es decir, en la Guerra Fría tú tenías a una Unión Soviética que, pues, dentro de lo que cabe, enmarcabas un poco la doctrina de la Sí. contención. Pero un actor no estatal te sirve para justificar cualquier cosa. Y encima, tenías un gobierno completamente alineado con esas tesis. Sí. O sea, fue una locura los 90. Sí, no, totalmente. Al final, bueno, sí, en Irak se le va completamente la flapa de manera justificada en el sentido de la crítica que luego se hace a Estados Unidos, se os ha ido de madre completamente. Y yo creo que eso es también lo que tú apuntabas, ¿no? Una deslegitimación de cualquier causa, Hombre. motivación posterior que pueda tener Estados Unidos. Y eso que lo intentan encontrar una justificación. Y aquí me vuelvo a poner las coderas de profesora de Relaciones Internacionales. catedrática. Catedrática. Hay otro teórico, antes hablábamos de Fukuyama, es Huntington, que a este sí que le han dado pal pelo Sí. y con razón, que es el choque de civilizaciones, ¿no? Él plantea que ahora mismo quien va a plantear una amenaza a Estados Unidos o a la civilización occidental, pues van a O sea, ser... estar de civilizaciones es que es en horrible. fin, son otras civilizaciones que son contrarias a esos valores. Por ejemplo, pues las civilizaciones, todo esto por favor muy entre comillas, Que parece el Age of Empires. Sí, pero... islámicas, ¿no? Entonces, claro, de repente te surge Al-Qaeda y toda esta teoría de Huntington cuadra perfectamente en la psicosis estadounidense. Dice, claro, ahora la gran amenaza es el fundamentalismo musulmán, ¿no? Entonces, pues es contra quien tengo que luchar. Lo vuelven a marcar casi como si fuese una guerra fría, pero de nuevo no cuadra, no tiene sentido. Y yo de nuevo vuelvo a esos orígenes de la idea que planteamos del destino manifiesto y de la propia independencia de Estados Unidos, porque es que esa idea del Clash of Civilizations, el choque de civilizaciones, se entronca perfectamente con el espíritu, el ideario que impulsó a los estadounidenses a alzarse en armas por la libertad y la democracia. exportación de la democracia, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, es esa
no sé, es esa esencia de la independencia liberal estadounidense que se permiten adaptar. Entonces, al final está muy relacionado y es lo que nos ayuda. Por eso decíamos que a veces tenemos que profundizar en estudiar el intervencionismo estadounidense para entender las justificaciones morales y éticas que tienen tanto demócratas como republicanos. Sí. Porque es que es como lo del portar armas. Es esencial para la existencia de la nación. Claro. No, O sea, me ha ido, me he No, 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 emocionado no, pero con es- este no, pero es- speech. pero es verdad, es verdad. El relato de llevar la democracia a Afganistán es un poco el relato que se genera cuando una vez ya se invade Afganistán y hay que justificar la ocupación. Y es también lo que justifica un poco la ocupación posterior de, Claro. Y no de- solo, de no Irak. solo también la democracia, también, por ejemplo, liberar a las mujeres afganas. Sí. Y además que es una imagen muy potente, porque la mujer afgana se plantea como la mujer con el burka, Claro. ¿no? Entonces, pues es como muy claro, ¿cuál es el papel de Estados Unidos? Liberar a esa pobre mujer. Anda que no hay problemas en ese discurso. Sí, sí. Bueno, y más allá de eso, llega un momento en que es evidente que la ocupación de Afganistán es un fracaso, llega un momento que es evidente que la ocupación de Irak es un fracaso. ¿Cuándo empieza a decaer ese espíritu intervencionista? Porque igual que tienen la borrachera, también tienen la resaca de decir, Claro. mira, a lo mejor nos hemos pasado, chavales, y no hay que ir de sheriff por el mundo. Pues yo te diría que hay un punto de inflexión que para mí es, podemos decir que es 2008, porque empieza el cambio. Y me explico. Por un lado tienes la crisis económica. Que eso a Estados Unidos le hace mirar hacia adentro porque la Le situación... pega un hachazo. Claro, pero entonces los problemas que tenía latentes estallan, tiene que empezar a replantearse todo. Luego además tienes un auge claro de China, porque se pone el 2008 como ejemplo de las Olimpiadas, Sí, donde China muestra sí, su sí, poder sí, al sí, mundo. Pero ojo, porque al final todo esto solo es el principio. Es decir, no sería determinante el 2008, sino sería para mí el principio del fin, ¿sabes? Además aquí luego viene la década de los 10, que es muy interesante Sí. a nivel en relaciones internacionales y que yo creo que contribuye a cambiar esta mentalidad estadounidense, ¿no? Es cuando empiezan esas resacas, pero todavía viven en un marco que sigue siendo el de los principios del Sí. principio del siglo XXI, ¿no? ¿Qué pasa? 2011 ya las primaveras árabes, el estallido de la guerra de Siria, el crecimiento de ISIS, del Daesh. sí. Y entonces, en cierto sentido, se empieza a demostrar el fracaso del intervencionismo Claro. estadounidense. Y ellos empiezan a verse atrapados en Oriente Próximo. ¿Qué pasa? Que todavía no pueden salir de ahí. Ahí tenemos las promesas de Obama de vamos a retirar a las tropas de la guerra de Irak, pero luego en Siria pues acaba participando. Está el ejemplo este de, bueno, ¿qué hacemos? ¿Intervenimos o no intervenimos? ¿O dedicamos más esfuerzos, pero no quiero dedicar más esfuerzos? En Siria es claro, ¿no? Cuando Assad dice que va a utilizar armas químicas y entonces Obama dice, no, nosotros contestaremos. No, Sí. le marca una línea roja clarísima. Y no la cumple. Claro. No la cumple. Al final Assad utiliza armas químicas y Estados Unidos no lo cumple. Entonces ahí ya se empieza a ver esa resaca de... Un poco de la impotencia. la ¿no? impotencia Ya- de cómo salimos de aquí. Queremos salir de aquí y no podemos. Estamos metidos hasta la cocina. Sí. Pero es ese cansancio de ese intervencionismo. Y además todo en un contexto que luego además tendrías la intervención en Libia, que Sí. también se demostró que fue un desastre que reventó el país, acaba afectando a todo el Sahel. En ese contexto de Rusia en Georgia en 2008, Rusia en Ucrania en 2014, una Arabia Saudí, potencias intermedias que empezaban a intervenir, Arabia Saudí en Yemen, Turquía en Siria. Es decir, otras potencias intermedias empezaban a verse con la legitimidad de intervenir en otros estados, ¿no? Esa idea de que solo lo hacía Estados Unidos empieza a haber decaer. potencias medias. O sea, en Claro. realidad lo que plantea Obama es lo que luego planteará Trump y lo que sigue planteando Biden es, mira, yo quiero salir de Oriente Próximo y necesito irme a Asia-Pacífico, porque China es Sí. mi próximo gran rival. Esto ya digo, 2008, 2009, 2010. Y lo que nos dice a los europeos es, chavales, vosotros os tenéis que encargar, en plan, yo creo que nos habla un poco como a niños con problemas de entendimiento. Chavales, lo que tenéis que hacer es vigilar el Mediterráneo, la zona un poquito esta de Levante, Oriente Próximo, el espacio postsoviético, tal. ¿Os encargáis vosotros? Sí, y llega Sarkozy, creo que es en aquel momento, y hace la de Libia, de vamos a echarnos a Gaddafi, Claro. vamos a arrasar Y Libia. Estados Unidos, no. Claro, y Estados Unidos, me cago en la, Shit, me here cago we en go la again, el leche, meme este. la que está liando el tipo este. Entonces, claro, se echa a Gaddafi y cuando, oye, ¿qué plan tenéis para Libia, europeos? Ah, no hay ningún plan. Claro. Entonces se lía la que se lía, una guerra civil que dura desde entonces y medio Magreb y medio Sahel incendiado por esa razón. O sea que el asesinato de Gaddafi, matar a Gaddafi para sacarle del poder y no tener un plan posterior para Libia, que era algo que en teoría nos tocaba a los europeos y era como nuestra responsabilidad, nosotros no lo cumplimos. Y Estados Unidos no se fía de nosotros en ese aspecto. Y es algo que también marca mucho todos los años que han venido después, ¿no? Y lo que tú comentabas, ¿no? Claro. De Georgia, de Ucrania y tal. Pero bueno, esto creo que es interesante, es que
parece que Estados Unidos ya no es la única potencia que es capaz de intervenir, lo estamos apuntando. Tenemos evidentemente el caso de Rusia con Ucrania en 2022. ¿Dónde estaría ahora mismo esa hegemonía estadounidense o esa capacidad o deseos de intervencionismo estadounidense, o de qué manera trata ahora de influir en el mundo? Pues digamos que ha vuelto un poco a los orígenes, ¿no? A querer volver a mirar al Pacífico. Ocupar México. Invadir Canadá. No, pero, o sea, es volver a lo que se llama el pivote Asia, ¿no? De salimos de Oriente Próximo como sea, pues lo hemos visto ahora, se ha acabado de cumplir estos últimos años, ¿no? Lo hemos visto con la salida de Afganistán, etcétera. Dejo de estar empantanado aquí, necesito salir de aquí, que esto ha tardado una década prácticamente. Y miramos hacia China, miramos a Asia, empezamos una guerra comercial con China, empezamos a competir, lo declaramos como nuestro pues, principal competidor, rival, etcétera, y hacemos ese giro hacia lo asiático. ¿Qué pasa? Bueno, pues que esto es un camino lento, bastante lento. Entonces, esto no quiere decir que de un día para otro, de un año para otro, Estados Unidos dejase de mirar a Oriente Próximo, dejase de mirar a Europa. Luego, ¿qué pasa? También tenemos toda la cuestión de Ucrania. Estos años, la verdad es que son muy interesantes porque demuestran que, si bien Estados Unidos siempre quiere mirar al Pacífico y centrarse en sus asuntos internacionales, Europa y la actualidad internacional le tira. Hazle caso, por favor. Sí, es verdad. Le tira. Es que es tal cual, eso. Los europeos para Estados Unidos siempre, lo que tú decías de Libia y demás, desde estos últimos años era como, mira, por favor, encargaos vosotros de sus asuntos, pero no se ha podido. Es lo que dice Trump, chavales, gastad más en defensa, que os estoy pagando yo aquí todo. Y Biden también es un poco la línea que sigue en el momento en el que se produce la invasión de Ucrania. Y el tema de Ucrania ha sido sobre todo por interés nacional, porque al final piensa que la ayuda que le estás prestando a Ucrania te permite debilitar a uno de tus rivales históricos sin pegar un solo tiro. Entonces dices, bueno, y encima te permite además establecer ese marco de ellos contra nosotros, que los europeos empiecen a invertir en defensa, que encima vas posicionando a China como, mira, está en el bando de los otros, ¿sabes? Creo que le puede interesar a nivel nacional a Estados Unidos. Como hablamos en el capítulo de la nueva Guerra Fría, de si existe una nueva Guerra Fría, que si no te lo has escuchado, pues ahí lo tienes, este discurso de democracias versus dictaduras que ha planteado Estados Unidos ha fracasado estrepitosamente. Quiere decir que ya hay cosas... no cuela, Fernando. Eso te iba a decir, hay cosas que ya no cuelan y que Estados Unidos tiene que vender de Mira, otra con manera. Níger, ¿no? Que están, bueno, a ver, la Junta, una transición, pues... No, al final, yo qué sé, pero Estados Unidos es cierto que en Ucrania ha tenido un papel importante. Eso no se puede negar, es el gran sostén económico y militar de Ucrania. Pero que al final esa idea de democracia, yo no te la compro. Yo te compro que al final es muy rentable para ti intervenir, el tema de la industria armamentística, pero sobre todo estás debilitando a tu rival histórico. Claro, y además, de nuevo, tienes un papel de cohesión en Europa en torno a la seguridad. Claro. ¿no? Te llevas insistiendo a los europeos para que aumenten su gasto en defensa y de repente tiene que llegar una guerra en Ucrania para que Alemania, Francia y España digan, bueno, vale, nos ponemos las pilas, ¿sabes? Entonces, a ellos eso les interesa. Pero ya yendo al intervencionismo estadounidense, yo creo que sí que se ha reducido estos años. ¿Por qué? Por toda esa resaca que vemos de principios del siglo XXI hasta hoy, de decir, madre mía, en vaya saraos nos hemos metido, no queremos volvernos a ver en una igual. Entonces el intervencionismo cambia y ahora se trata más de influencia, ¿no? De establecer alianzas, reforzar la OTAN, competir con China a través de, por ejemplo, armas más económicas, ¿no? Pues la guerra comercial, la guerra tecnológica, pero no es un entro en este país y desato una guerra contra este gobierno. No. Es todo mucho más pausado y más de chill. Y más es un poco ese aislacionismo de lo que yo mencionábamos al principio. Vuelves a mirar hacia adentro, pero por tu propio peso global, mirar hacia adentro te lleva a influir en el exterior. Es la posición que, o sea, un poco de la Primera Guerra Mundial, de me vuelvo, pero no dejo de mirar lo que pasa en el resto del mundo. No, y es que aunque dejaran de mirar, por narices ibas a influir. Porque pueden. Claro, pero aparte, si tú estableces un arancel, vas a acabar va a afectar a cualquier país que quiera comerciar contigo, porque tienes un peso que cualquier política interior o arancelaria o proteccionista que apliques va a tener su impacto un mundo global. Más interconectado que cualquier otro momento. Os iba a preguntar que sí, Estados Unidos ha dejado de ser intervencionista, pero bueno, ya la veis. La respuesta, exactamente, lo estábamos comentando ahora. Bueno, pues yo creo que hasta aquí el capítulo de hoy. Hoy ha sido una buena chapita, ¿eh? Sí, el que haya aguantado hasta el final, enhorabuena. Hoy hemos hecho un buen repaso, sí, o sea, quienes nos estáis viendo en YouTube, quienes nos estáis escuchando a través de Spotify, Evox
o Apple Podcast. Muchísimas gracias por haber aguantado hasta el final. Ya digo, si estás en alguno de estos canales, acuérdate de seguirnos, sea en YouTube, en Apple, en Spotify y tal, ahí habrá un botoncito que sea seguir o no sé qué, pues tú dale para que te avise de los nuevos... Y 5 estrellas. Y 5 estrellas también, venga. Y si quieres compartir el episodio, pues también todo. Fantástico. Y nada, esto también, si vuelves estos días de vacaciones, que esto... estamos a finales de agosto. Feliz reincorporación en septiembre. Tómatelo con muchísima calma. Y si te pillamos en la carretera, que sabemos que mucha gente se pone nuestros podcasts mientras conduce y hace viajes largos, que tengas buen viaje y cuidadito con la carretera. Nosotros volvemos la próxima semana. Muchas gracias, Alba. Muchas gracias, Eduardo. A ti, Fer. A ti. Y aquí nos tendrás en No es el fin del mundo. No es el fin del mundo, el podcast semanal del orden mundial, producido por The Voice Village, dirección Eduardo Saldaña, conducido por Fernando Arancón y guión de David Gómez y Alba Leiva, producción ejecutiva Ricardo Villa, diseño de sonido Guillermo Reset, sintonía original Pablo de Diego.